Gracias. Entonces empezaremos. Vamos a entrar a otro tema el día de hoy. Vamos a entrar al tema de interpolación. ¿Ya? A ver, ¿qué nos va a ocupar ahora? Otro tipo de problema. Lo que vamos a tener es una serie de puntos representados por pares X e Y, como estos, ¿no? ¿Cuántos pares? N pares vamos a tener. A partir de estos pares de puntos, lo que vamos a hacer es generarnos una función que los represente de la mejor forma posible a estos puntitos. De acuerdo a cómo nos acerquemos a esa función, lo vamos a llamar a esta una interpolación o una aproximación. Si es que los puntitos están en la función encontrada, entonces la llamaremos a esta funcioncita interpolación. Pero no siempre va a ser así. Puede ser de que estos puntitos, varios de estos puntos, no se encuentren, ¿no? En esta función. Entonces, vamos a llamarlo cuando sucede esto, cuando no todos están, ¿no es cierto? Vamos a llamarle a esta función una aproximación. ¿Ya? Entonces, vamos a partir siempre de los puntos que vamos a representar por dos vectores. Uno vamos a llamar X y el otro vamos a llamar Y. Ya habíamos dicho que tenemos n puntitos. Entonces, X va a tener n elementos y Y también va a tener n elementos. ¿Ya? Entonces, siendo así, vamos a empezar por el primer método para poder hallar una función. Bien, este método se llama el método de mínimos cuadrados. Bien, es el más sencillo de todos. ¿En qué consiste este método? Este método consiste, por supuesto, en que vamos a tener los n puntitos primero, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es encontrar una recta a partir de estos puntitos. Esta recta, como ya sabemos, una recta tiene una fórmula. Su fórmula de la recta siempre va a ser una y igual a la pendiente, que nosotros llamamos m, multiplicado por la variable x, más una constante que nosotros vamos a llamar b. En eso va a consistir entonces ahora el problema, ¿no? Vamos a tener n puntitos y vamos a encontrar a partir de estos n puntitos una recta, es lo que vamos a hallar, ¿no? Dado por esa fórmula, ¿no? Entonces, vamos a aproximarnos a estos puntitos, ¿no? Es decir, no todos los puntos que nos den van a estar en esta fórmula, pero sí van a estar bastante cerca de la recta. Eso va a ser la idea. Bien, entonces vamos a usar dos fórmulas en realidad. Uno para hallar la pendiente, que es m, y otro para hallar la constante, que es b. Bien, ¿cómo se va a hallar la pendiente? La pendiente se halla como la sumatoria de todos los x multiplicado por los y menos la sumatoria de todos los x por la sumatoria de todos los y, esto dividido entre n, dividido todo entre la sumatoria de todos los x que están elevados al cuadrado, menos la sumatoria de todos los x, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre n. Entonces, esto va a ser m. B que va a ser sumatorio de todos los y's dividido entre n. Estamos recordando, ¿no? N es el número de puntitos. Menos la pendiente multiplicado por la sumatoria de todos los x dividido entre n. Si ustedes se fijan, en varias partes tenemos la sumatoria de los x, la sumatoria de los y. Sería bueno hallar en primera instancia estas sumatorias,
¿Qué otras cosas también necesitamos? Necesitamos la multiplicación de x por y. Y no solamente eso, necesitamos la sumatoria de estas multiplicaciones. También sería bueno también encontrar eso, ¿no? También necesitamos los x elevados al cuadrado, ¿no? Y no solo eso, necesitamos su sumatoria también, ¿no? Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la sumatoria de todos los x y todo eso elevado al cuadrado también necesitamos. Entonces, eso también tenemos que hallar. Entonces, veamos un ejemplito. A partir de los puntos que nos van a dar, ¿no? De estos puntitos que tenemos acá, tenemos que hallar la recta mediante este método. La recta mediante el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Y además dice representar en GeoGebra esta recta encontrada. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntitos? Estos son los puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos tenemos? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntitos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya les había dicho, ¿no? Tenemos que hallar las sumas. Primero hallaré, ¿no? A un ladito hallaré la multiplicación de cada uno de los x por cada uno de los y. Por ejemplo, 10 por 21 es 210. Aquí estoy hallándolo. Y así de todo y cada uno de los elementos. Voy a necesitar esta multiplicación porque la fórmula me lo pide, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar los x elevado al cuadrado. Por ejemplo, este 10 elevado al cuadrado será 100. Y así de todos los x que tengamos acá, elevados al cuadrado. Al final, podemos hallar la sumatoria de todos estos x. Se puede. Vamos a necesitar también la suma de todos estos y. Vamos a necesitar también la sumatoria de toda esta multiplicación de x por y. Vamos a necesitarlo. La sumatoria de todos los x elevados al cuadrado también se puede necesitar, ¿no? Entonces, aquí están estas sumas. Miren, del x su sumatoria es 183, del y 405, de x por y 9612, de x al cuadrado 4157. Todo esto lo he calculado con el fin de aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntitos tenemos? Hemos contado, tenemos 10, por eso n es igual a 10, ¿no? Entonces, si yo trato de aplicar la fórmula para hallar lo primero, ¿no? La pendiente. ¿Qué es lo que hacemos? Dice, necesitamos la sumatoria de los x multiplicado por y. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está. Es 9612. A ver, fijaremos. Aquí está, ya lo he anotado, el 9612. Menos la sumatoria de todos los x por la sumatoria de todos los y. Esta es la sumatoria de todos los x, 183. Y esta es la sumatoria de todos los y, 405. Y fíjense que lo he anotado ahí. Esto dividido entre n, que sería 10, ¿no? Y aquí anotamos, ¿no? Seguimos nomás la fórmula. Necesitamos la sumatoria de todos los x elevados al cuadrado, dicen, ¿no? Aquí está, la sumatoria de todos los x al cuadrado es 4157, que he anotado acá, ¿no? Menos, dice, todos los x, la sumatoria elevado al cuadrado. Es la sumatoria de todos los x. Entonces, 183 tengo que elevar al cuadrado. Esto dividido entre n, n vale 10, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones, fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos que esto se convierte en 183 por 405. Esto tendría que ser 7411, ¿no ve? Y además dividido entre 10, ¿no? Lo dividido entre 10 se me saldría 0.5, ¿no es cierto? Y esto, 9612, tengo que restar de esto. El denominador, igual, 183 al cuadrado dividido entre 10. Y yo he sacado 3348.9. Esto hay que restar 4157 menos este valor que he sacado, ¿no? Entonces solamente tengo que hacer las operaciones y al final haciendo las operaciones me sale 2.72 y algo dependiente de la recta, ¿no? Sencillo, la forma de utilizar este método es solamente reemplazar las fórmulas nada más. ¿Qué me falta?
el b, necesitamos la constante b. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice la sumatoria de todos los y dividido entre n. Pero ya sabemos que la sumatoria de todos los y es 405. Eso será dividido entre 10, ¿no es cierto? Menos, ya hemos hallado la pendiente, 2.72 y algo, multiplicado por la sumatoria de todos los x, 183. Ahí está, 183. Todo esto dividido entre 10. Entonces, haciendo las operaciones, multiplicando, dividiendo todo esto, ¿qué me sale? Negativo, menos 9.40 y algo me sale, ¿no ve? Entonces, ya tengo el valor de b, tengo también el valor de m. Ya puedo escribir la fórmula, ¿no es cierto?, de la recta, ¿no? La función que he encontrado, que está en forma de una recta, es de esta forma. Y igual a m, dice. M, ¿qué hemos hallado? M hemos dicho 2.72 y algo. Aquí está, 2.72 y algo. X más B, dice, pero mi más B es menos 9.40 y algo. Aquí está, menos 9.40 y algo, ¿no? Entonces, esto tenemos que graficar en GeoGebra, veamos. Eso nos dice el ejercicio, ¿no? Entonces, veremos, aquí tengo ya abierto mi GeoGebra. Lo abro y tenemos acá el GeoGebra Classic. Y colocamos la fórmula. A ver, ¿qué dice? 2.7273.5x menos 9.4096, ¿no? Entonces, esto había sido la recta, ¿no? La recta que representa a esos puntitos, ¿no?, que hemos hallado, ¿ya? Entonces, el método es sencillo, es una aproximación, ¿no ve? Es decir, no todos los puntos van a estar en esta recta, ¿no? Los puntos que nos han dado originalmente, pero sí van a estar lo bastante cerca, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Veamos lo siguiente que tenemos que hacer. Lo que siguiente que siempre hacemos es un programita, ¿no?, que nos represente, que nos permita hallar los datos o los resultados del método, ¿no? En este caso, del método de mínimos cuadrados. Entonces, veamos acá. El algoritmo es muy sencillo, ¿no? Solamente es colocar la fórmula en forma de programa, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la computadora? Necesita el vector X y necesita el vector Y. Por supuesto, eso es descartado, ¿no? Necesita esas dos. Ahora, necesitamos que los dos vectores tengan el mismo tamaño, es decir, el mismo número de elementos. Sí, por si acaso aquí le estoy haciendo una validación, ¿no? Es decir, estoy sacando el número de filas del vector X y del vector Y, ¿no? Para después ver si realmente son iguales. Si el número de filas de los dos es igual, puedo proceder, ¿no? Entonces, es lo que estoy haciendo. Luego, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué dice la fórmula? Nos fijaremos. Aquí está. Entonces, tengo que empezar a sumar todos los X, todos los Y. Es decir, empezar a recorrer todos los elementitos de mis vectores. Entonces, necesito una variable que recorra todas las filas, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el n. A esa variable yo le he llamado i. Si se fijan, aquí está. Lo he llamado y está recorriendo desde 1 hasta el número de filas de x, que podría ser de y, y ya sabemos que son iguales, ¿no ve? Entonces, recorremos cada una de ellas y aprovechando que estamos en cada uno de los elementos, empezamos a hallar los datos que necesito. ¿Qué datos necesito para empezar? La sumatoria de x, ¿no es cierto?, de todos los x. Entonces, ¿qué haré? Empezaré a hallar el elemento x en la posición y, ¿no ve? ¿Y qué haré con ese? Empezaré a sumarlo, ¿no?, en una variable. En este caso le estoy llamando suma x, ¿no? Siempre cuando sumamos las variables tenemos que inicializarlas en 0, por eso estamos aquí colocando este suma x en 0 para empezar, ¿ya? Entonces, ya tengo la sumatoria de los x. ¿Necesito la sumatoria de los y? Sí, necesito. Entonces,
tendré que sacar cada uno de los elementitos de Y, ¿no? Aquí estoy sacando cada uno de los elementitos. Eso tendré que sumarlo. Lo estoy colocando la suma en una variable que se llama suma Y, ¿no? Entonces, suma Y también empieza en 0. Entonces, cuando termine este bucle, ya voy a tener la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Pero aprovechando, ¿no?, que estoy recorriendo cada uno, hallaré también pues, la multiplicación, ¿no?, aprovechando, de X en la posición Y multiplicado por Y en la posición Y, también puedo hacerlo, ¿no ve? Y aprovechando que estoy hallando las multiplicaciones, ¿por qué no empezar a sumarlo ya, no ve? Porque necesito la sumatoria de la multiplicación de los X por Y. Entonces agarro una variable que se llama suma XY y empiezo a sumar esas multiplicaciones, ¿no? Y voy más allá, ¿no? Ya que estoy recorriendo cada uno de los elementitos, ¿por qué no puedo hallar el X, todos los X al cuadrado? ¿Qué será esto? Será lo mismo que escribir el vector X en la posición y multiplicar por el mismo vector en la posición Y también y empezar a sumar, porque necesitamos la sumatoria, ¿no ve? Entonces agarro otra variable que se llama suma x2 y empiezo a sumar todos estos valores. Entonces con esto termina mi bucle. Ya he hallado las sumatorias que necesito, las básicas, ¿no? Después de eso ya empiezo a hallar las otras sumatorias y otras partes de la fórmula que necesito. Por ejemplo, necesito la sumatoria de todos los X multiplicado por la sumatoria de todos los Y. Como ya los tengo, ¿cómo se llama la sumatoria de todos los X? Aquí está, se llama suma X. Ese es su nombre de variable. Y la sumatoria de todos los Y, suma Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es multiplicar. Y dividido entre n, ya sabemos que n es el número de puntos. Entonces, ¿qué es eso? Es la variable fil x, el número de filas de mi variable, de mi vector x. Entonces, esto yo lo he acumulado, lo he almacenado en una variable que se llama xpy de n, ¿no ve? X por y dividido entre n, querido, representado de esa forma, ¿no? Luego, necesito también la sumatoria de todos los x elevado al cuadrado y dividido entre n. ¿Tengo la sumatoria de todos los x? Sí tengo, se llama suma x también se llama, ¿no es cierto? Pero la sumatoria de todos los x no solamente así, sino elevado al cuadrado. Entonces, por eso tengo que multiplicar por sí mismo. Suma x por suma x. Todo dividido entre n. Ya habíamos dicho que n es también igual a fil x, el número de filas de x, ¿no ve? Eso lo he almacenado en una variable que se llama x2 de n, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no?, en las partes de la fórmula. ¿Qué más necesito? Necesito el numerador, ¿no ve?, de la fórmula. Estoy tratando ahorita de hallar m. Sabíamos que el numerador era esta partecita. Y he hallado la sumatoria de los x por y. Sí, aquí arribita está, mira. Suma xy, aquí está, suma xy, menos, y lo anota suma xy, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, también lo he hallado. Y no solamente eso, dividido entre n, se llama xpy de n, entonces lo resto de xpy de n. Y lo estoy almacenando en una variable que le he llamado 1, que será el numerador. 1 le llamamos, ¿no ve? Luego el denominador voy a necesitar, ¿no ve? ¿Qué es esto? Es la sumatoria de todos los x elevados al cuadrado. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que esto de la sumatoria de todos los x elevado al cuadrado lo hemos almacenado en esta variable, suma x2. Y lo resto, ¿no es cierto?, de todo lo con la sumatoria de todos los x, esto elevado al cuadrado y dividido entre n. Eso también ya he hallado, aquí está, x2n, aquí estaba, ya lo he hallado más antes, x2n. Y eso entonces lo almaceno en una variable num2, que es el denominador, ¿no?, de la división. ¿Qué tengo que hacer para hallar m? Simplemente hacer num1 dividido entre num2. Entonces, ya tengo m con esto, ¿no? Con esto ya he completado y he hallado mi formulita para m. Ya tengo calculado. La computadora me lo habría calculado con esto. ¿Qué me falta? Me falta b, ¿no?
B dice en su primera parte que necesita la sumatoria de los x dividido entre n. Ya tengo la sumatoria de los x. Ya tengo n, que es fil x. Entonces eso le almaceno en la variable llamada x de n. También necesito la sumatoria de los y dividido entre n. Entonces eso también la tengo, la sumatoria de los y. Se llama suma y dividido entre fil x, ¿no es cierto? Eso se va a una variable que he llamado y de n, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Dice, restar, ¿no? Este y de n menos m multiplicado por la sumatoria de los x dividido entre n. ¿Esto qué es? X de n, ¿no? Y eso va a ser el valor de b. Con esto ya tengo ya la fórmula armada, ya tengo el m, tengo el b, pero lo que necesito es la recta, ¿no ve? Entonces, para hallar la recta, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es generarme un vectorcito aparte, ¿ya? Otro que se llame x1. Este vectorcito vamos a llenar de números, ¿ya? Cuyo primer número va a ser el mínimo del número de la vector x que me han pasado. Y el máximo número va a ser el máximo, ¿no es cierto?, de este vector x. Así voy a armarlo este x1. ¿Y cuántos números voy a generar? Me voy a generar n números, ¿ya? N números. Es decir, me estoy inventando otro vector x1, ¿ya? ¿Eso para qué? Para hacer funcionar esta fórmula, es decir, evaluar esta fórmula, ¿no es cierto?, que he hallado de la recta en cada uno de estos puntitos que hallé en este vector x1. Por eso me estoy generando una variable j, que va desde 1 hasta el número de filas, ¿no?, de x, que es lo mismo que n habíamos dicho, ¿no? Y empiezo a calcular, ¿no?, qué valores de y me sacará cada uno de estos valores que me he inventado. Entonces, x1 en la posición j tiene cada uno de los valores que me he inventado. Tengo que multiplicar por la pendiente y sumarle más el b. Y así se empiezan a generar nuevos puntitos y que estoy almacenando en otro vectorcito llamado y1. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Es para poder graficar. Vamos a graficar esta rectita, ¿no?, con estos nuevos puntitos, ¿no? Entonces, al graficar esta rectita, también vamos a tener, apartito ya vamos a tener los vectores x y y. Entonces, estos vectores x y y también los vamos a graficar en octave, ¿no? Los vamos a graficar finalmente, ¿no? Entonces, vamos a poder ver ambos, ¿no?, la recta y los puntitos graficados. Bien, entonces, ya hemos hecho nuestro programita. Entonces lo veremos en acción en el octave, ¿no? Aquí tengo mi octave, lo traeremos. Entonces le diremos mínimos cuadrados. Ahí están, mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos de novedoso? Nada, ¿no? O sea, tenemos los mínimos cuadrados que necesitan los vectores x y y, por supuesto. Aquí nomás podría estar algo novedoso, ¿no? Que tenemos que la salida, ¿no es cierto?, va a estar en 4 variables, ¿no? Nos va a mostrar como resultado la pendiente, la constante b, los vectorcitos x1 que me he inventado y y1. Eso nomás. Después, ¿qué más tenemos? Estoy usando nuevamente el comando size, ¿no? ¿Para qué servía? Para hallar el número de filas y columnas de una matriz. En este caso, como es vector, va a tener solamente una columnita, ¿no? Entonces, en esta variable col x se va a almacenar 1. En esta variable col y también 1. Lo que nos va a importar más es estas variables. Fil x, fil y. En realidad, fil x nomás, ¿no? Porque tiene el número de puntitos, ¿no? Y estamos viendo después con un if, si son iguales. Si son iguales, puedo proceder, ¿no?, a realizar mi formulita, a encontrar la m y la b. Entonces, como en el algoritmo, simplemente estoy transcribiendo, ¿no? Estoy transcribiendo las mismas variables que yo he indicado que van a servirme para calcular. Entonces, con eso ya hemos calculado m, ya he calculado b. Después, cuando termino de calcular m y b, fíjense aquí en esta partecita. Tengo un comando linspace que no hemos visto. ¿Para qué sirve esto? Este comandito me sirve para poder generar un vector, ¿ya?
a partir de un número mínimo y llegar a un número máximo, ¿no? Y te dice cuántos elementos va a tener el vector. Aquí lo vamos a ver, nos daremos un tiempito para verlo, este linspace, y entenderlo bien, ¿no? ¿Dónde está? Aquí tengo un ejemplo. Está linspace. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a decirle, ¿no? B igual a linspace. B va a ser, B chica, un vector, ¿ya? Voy a usar linspace. Voy a decir que vaya desde 2 hasta 2, es decir, el mínimo valor que va a tener este vector va a ser 2 y el máximo 12. Y 4 va a ser el número de elementos de mi vector. Me estoy generando números inventados, ¿no? Pero con una razón, es decir, con un número de incremento. Es decir, el primer número va a ser 2, el último número va a ser 12, pero los del medio, ¿cómo se van a calcular? Eso vamos a ver ahorita. Mediante esa fórmula, ¿no? Hay una formulita que usa este linspace. Dice, el número final menos inicial dividido entre el número de elementos menos 1. Es su formulita. En este caso, el final es 12, el inicial es 2, el número de elementos es 4. Entonces, eso nos daría en la formulita 12 menos 2, 10. 4 menos 1, 3. 10 dividido entre 3, 3.3333. Entonces, este 333 sería el incremento de cada uno de los elementitos. Es decir, tengo que sumarle 333 más 2 y me daría 533. ¿Ves? Ya estamos calculando el siguiente número. A 5.33 le sumo 3.33 y me da 8.66. A 8.66 le calcularía, le sumaría este 3.33 y me daría 12. Fíjense entonces que el linspace me genera un vector a partir de un número mínimo y un número máximo, ¿no ve? Entonces, aquí, volviendo a nuestro programita, estamos diciendo que vamos a hallar el mínimo valor que tenga nuestro vectorcito X. Esto en la primera parte del linspace. Y luego el máximo valor que tenga nuestro vectorcito X, estamos diciendo. ¿Y cuántos elementos va a tener mi vectorcito? Va a tener n elementos, que es lo mismo que la variable fil_x, ¿no? Ahora, puede ser también que este mínimo, este máximo, sea o tenga valores con decimales, ¿no es cierto? Entonces, para evitar números decimales, hemos usado este comandito que se llama fix. Este comando solamente saca la parte entera de un número decimal. Eso para asegurarnos que funcione muy bien este comando linspace. A partir de eso generamos un x1, ¿no? Un vectorcito. Luego ya empiezo a generar mi y1. Listo, ya tengo con esto los puntitos de la recta, ¿no? Ya tengo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrarlo, ¿no? Entonces, fíjense, con plot, aquí estoy mostrando, ¿no ve? X e Y, ¿qué son? Los puntitos originales. Pero ¿qué estoy mostrando? También estoy mostrando también X1 y Y1 en forma directa, ¿no es cierto? Eso estamos haciendo. Vamos a mostrar con este comando plot, ¿no? Ambos. Y luego, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo estamos volviendo en polinomio, ¿no es cierto? Vamos a mostrar el polinomio generado, es decir, la rectita. A partir de m, la pendiente m y la constante b, vamos a mostrarle en el octave cómo es esta rectita, ¿no? Con este comandito. Vamos a solamente mostrar la forma de la rectita. Nada más. Entonces, hagámoslo funcionar. Vamos a ver, entonces volveremos al ejemplito. ¿Dónde está? A ver, aquí. Si se corta, nos volvemos a conectar, por favor. Entonces, aquí está el ejemplito del programa de mínimos cuadrados. Ya, entonces para poder mostrar la rectita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder mostrar, que nos muestre de manera entendible el octave, vamos a cargar este paquete, ¿no? PKG Load Symbolic. Siempre usamos eso para poder mostrar esa rectita, para que nos pueda mostrar el octave. Tenemos que cargar ese paquete. Luego tenemos que decirle cuál va a ser la variable que vamos a mostrar.
Entonces, sims x, la variable es x, ¿no es cierto? Entonces, listo, ya está cargado. Ya le hemos ejecutado sims x y ejecutamos esto, ¿ya? Pero antes necesitamos que x y y esté lleno, ¿no es cierto? Entonces vamos a cargar con estos valores, 10, 28, 12, 21, 65, esos valores que nosotros hemos usado acá en nuestro ejemplito, ¿no ve? Para ver qué nos saca nuestro programito. ¿Sacará lo mismo? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces haremos eso. Lo transcribiremos, ¿no es cierto? Le daremos estos valorcitos al octave. Ahí está. Entonces, x igual a qué? 10, punto y coma 28, punto y coma 12, punto y coma 31, punto y coma 30, punto y coma 19, punto y coma 24, punto y coma 5, punto y coma 9, punto y coma 15. A ver, 10, 28, 12, 31, 30, 19, 24, 5, 9, 15. Listo. Y me falta, ¿no? Y ¿qué va a ser? Aquí están los valorcitos. 21, 65, 19, 72, 75, 39, 67, 11, 12, 24. A ver, revisemos. 21, 65, 19, 72, 75, 39, 67, 11, 12, 24. Listo. Ahí está. Entonces ya tenemos. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar el programita, ¿no? A ver, aplicaremos el programita y veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede, no? Le damos Enter y ahí está. Fíjense lo primero. Lo primero que tenemos es que nos ha mostrado, ¿no es cierto?, la rectita, ¿no es cierto?, en forma de su pendiente m y su variable, pero medio extraño, ¿no? Esta variable, esta pendiente. Fíjense que está multiplicando por pi, por 1067 dividido entre 2, 1231. Pero si ustedes hacen las operaciones de esto, les va a salir este montito, 2.72 y algo. Ustedes también pueden hacerlo. Ahora, si ustedes hacen esta operación 2165 dividido entre 232, van a ver también que les sale menos 9.40 y algo también, ¿no? Entonces, el octave nos ha sacado la misma fórmula, pero expresada en otra manera nada más, pero nos ha sacado la rectita que hemos buscado, ¿no? Aquí estamos fijándonos la pendiente que hemos encontrado. Ahí está, miren. Esto lo confirma lo que les he dicho, ¿no? M y B es lo mismo que nosotros hemos obtenido en nuestros cálculos, ¿no? Es lo mismo. Ahora, X1 y Y1 son los puntitos de mi recta inventada, ¿no es cierto? Es decir, de mi recta encontrada, ¿no? Estos son los puntitos que hemos generado con Linspace. Ahora, ¿dónde está el gráfico? Aquí están, fíjense, aquí está. Entonces, la línea roja representa, ¿no es cierto?, la recta que hemos obtenido. Los puntitos azules representan los puntos X e Y originales, ¿no? Entonces, si se fijan, estos puntos X e Y que están en azul no están dentro de la recta o sobre la recta, están alrededor, pero están bastante cerca, ¿no? Entonces, por eso decimos que este método es una aproximación a los puntos, ¿no? No es una interpolación, es una aproximación, ¿no? Bueno, es bastante sencillo este método, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado claro. Si no tienen dudas, vamos a seguir al siguiente método. Bueno, sí, entonces, como no tenemos dudas, es bien facilito, ¿no? Es aplicar simplemente la fórmula para este método. Es bastante sencillo. Más bien vámonos a otro método, ¿no? Un poquito más complicado, pero igual es usar solo fórmulas, ¿no? En este caso vamos a irnos a un método de interpolación. ¿Ya en qué consiste ya esto?
consiste en que vamos a tener igual puntitos X e Y, pero estos puntitos van a estar dentro de la curva que vamos a generar. Es decir, si no están todos, van a estar la mayoría. Bien, en realidad lo que vamos a generar es un polinomio. ¿Ya? Entonces, la función que vamos a generar va a ser un polinomio, por eso lo hemos representado con la letra P. ¿Ya? ¿De cuántos puntitos, no es cierto? ¿Cuántos puntitos nos van a dar? N puntitos, por esta ahí la N, ¿no? Y como es una función, tiene que depender de X, por supuesto, ¿no? Por eso nos representa con paréntesis X, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para hallar el polinomio? Lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, ¿no? Nada más. Una sumatoria tengo que hacer, ¿ya? Y esta sumatoria va a tener una variable i, ¿no es cierto? Que va a ir de 1 hasta el número de puntitos, ¿no? X e Y, hasta n, es decir, ¿no es cierto? Y vamos a tener que multiplicar los f de x sub i, ¿no? Pero ¿qué es f de x sub i en realidad? Los f de x sub i son solamente los y sub i, en otras palabras, ¿no es cierto? De mis vectorcitos que me den, solamente son los y, nada más. Es eso, ¿no? Multiplicado por una función más, aquí nos está apareciendo, ¿no? Una función que estamos llamando L. Es decir, y L sub i, dice. Entonces, como tenemos que i va de 1 hasta n, vamos a tener ¿cuántas funciones L? Vamos a tener n funciones, ¿no? N funciones L que tenemos que hallar, ¿no? Y estos dependen de X, son funciones también, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser estas funciones L? Estas funciones L están representadas por esta formulita, fíjense. Ya también aparece una productoria ahí, ¿no? Una productoria donde tenemos una variable j que va desde 1 hasta n, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta productoria? Primero dice de que j no puede ser igual a i, esa es su condición, ¿ya? Entonces, si es así, entonces, ¿qué tengo que multiplicar dentro de la productoria? Tengo que multiplicar esto, x menos x sub j, dividido entre x sub i menos x sub j, tomando en cuenta esto, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, j no puede ser igual a i, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Mediante un ejemplo, ¿no? Tenemos que revisarlo mediante un ejemplo. Aquí está, por ejemplo, tenemos dos vectorcitos, ¿no? Una x y una y. Estos vectorcitos, ¿cuántos elementos tienen? 3. Bien sencillo, ¿no? 3. Tenemos entonces que n vale 3. Cada uno de estos elementos ya sabemos que tienen su nombrecito, ¿no? Este que será el x sub 1, este será x sub 2, este será x sub 3, ¿no? Esto será y sub 1, esto será y sub 2, esto será y sub 3, ¿no? Cada elementito tiene su nombrecito, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, aplicaremos la fórmula, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el polinomio, tengo que aplicar esta sumatoria. Sabemos que dentro de la sumatoria están estas funciones L, ¿no? Entonces me voy a dedicar a encontrar esas funciones L. Si se corta, por favor, ingresaremos al mismo link, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar cuántas funciones L hemos dicho. N funciones. Entonces, si N es 3, van a ser 3 funciones L. Nada más. Entonces, empezaremos desde la primera, ¿no? Haremos variar y va a valer primero 1. Entonces, vamos a encontrar el L sub 1 primero. Primero vamos a hallar el L sub 1, ¿no? ¿Y qué será? Hola, se puede observar, ¿no? Lo que estamos compartiendo. Sí, Ya, gracias. Entonces, como les decía, entonces vamos a empezar a hallar primero L1, ¿no? Para hallar L1, ¿qué tenemos que aplicar? La formulita. Tenemos que decir, ¿no es cierto?, que la variable j va a ir desde 1 hasta n. J desde 1 hasta 3. Pero j de ninguna manera puede ser i. Ahorita i vale 1.
Entonces, J no va a poder empezar en 1. Tiene que directamente irse a ser 2, ¿no? Entonces empezamos con esa consideración a armar la productoria, ¿no? Decimos x menos xj, j ya es 2, entonces escribimos x menos x2 dividido entre x1 menos x2, ¿no es cierto? ¿Qué multiplica a qué? Ya j ya vale 3 por x menos x3, ¿no ve? Dividido entre x1 menos x3, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Lo que tengo que hacer es empezar a multiplicar esto, ¿no? Y empezar a reemplazar valores, ¿no? X2 sabemos que es 8, X3 es 12, X1 es 5, X2 nuevamente es 8, X1 nuevamente es 5, X3 es 12. Entonces, haciendo las operaciones 5 menos 8 menos 3, 5 menos 12 menos 7, 3 por 7, 21 positivo, ¿no es cierto? Entonces empezamos a multiplicar el numerador, x por x, x al cuadrado, x por menos 12, menos 12x, menos 8 por x, menos 8x, menos 8 por menos 12, más 96, dividido entre 21. Esto lo sumamos estas dos, ¿no es cierto? Menos 12x más menos 8x menos 20x. Entonces, ya he hallado mi primera L, ¿no ve? La L1. Ahora, tengo que hallar L2. Entonces, tengo que hacer que I valga 2. Entonces, nuevamente aplico mi formulita, una productoria que va desde J igual a 1 hasta 3. Pero J de ninguna manera ya puede ser 2, ¿no ve? Pero sí puede ser 1. Entonces escribo x menos x sub 1 ya también, dividido entre x sub 2 menos x sub 1, multiplicado por x menos x sub, ya no 2, ¿no ve? No puede ser 2j, menos x sub 3, ¿no es cierto? Dividido entre x sub 2 menos x sub 3 ya también, ¿no ve? Entonces, haciendo las operaciones, reemplazo valores. X1, 5, X3, 12, X2, 8, X1, 5, X2, 8, X3, 12. Entonces, hacemos las operaciones. 8 menos 5, aquí tengo 3. 8 menos 12, menos 4, ¿no? 3 por 4, 12, negativo. ¿No? Entonces empiezo a multiplicar x por x, x al cuadrado, menos 5x por x, 5x, ¿no es cierto? Menos 5x, después, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está x por menos 12, menos 12x, 5 por 12 más 60, dividido entre menos 12. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Aquí está mi L2, ¿no es cierto? Entonces, con la misma idea, hallo el L3, ¿no es cierto? Haciendo I igual a 3 y haciendo que J ya sea todo menos 3, ¿no ve? Entonces sería X menos X1 dividido entre X3 menos X1 multiplicado por X menos X2 dividido entre X3 menos X2. Ya no puede ser J3, ¿no ve? Entonces, haciendo las operaciones con la misma idea, ya tengo mi función L3. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula? Ya tienes los L's, perfecto. Empieza a sumar, dice, pero ¿cómo? Multiplícalo cada uno de los Y sub I por cada uno de los L sub I que tienes, ¿no ve? Entonces, recordemos, ¿no es cierto? ¿Cómo eran mis Y sub I? Aquí está, 9, 15, 25 era de mi ejemplito. El 9, el 15 y el 25 lo multiplico por cada una de las funcioncitas L. Ahí está. L1, L2 y L3. Y reemplazando, miren que me sale cada una de las funcioncitas L, lo he reemplazado acá, ¿no? Si ustedes se fijan, solamente lo que tengo que hacer es empezar a multiplicar y hacer operaciones y así realizar mínimo común denominador y demás, ¿no? Fíjense, solamente es eso, ¿no? Claro, un poquito largo, pero sí, solamente es eso al final. Al final hago mínimo común denominador de todo. Y he resultado en esta formulita, fíjense, esta fórmula de aquí que parece grande,
pero haciendo las simplificaciones me ha salido esto. Esta sería entonces mi función, la función que pasa por esos puntos, ¿no ve? La función que en realidad es un polinomio, ¿no? ¿Y que de qué grado? De grado 2 este polinomio, ¿no? Entonces, si se fijan, hasta aquí, ¿qué ha sido? Tanto mínimos cuadrados como Lagrange, solamente aplicar fórmulas nada más. Ahora, lo que nos resta hacer es ¿qué? Lo que nos resta hacer es el programita de esto. Y tenemos que graficar, ¿no? La función que nos salga lo tenemos que graficar y también tenemos que mostrar los puntitos, ¿no? Los puntos que nos han dado originales del problema y ver si están ahí adentro de la función o no están adentro de la función, ¿no? Entonces,